Milenio Televisión presenta. Buenas noches. Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos. Pero en esta ocasión tengo un invitado de lujo, que es Jorge Gordillo. Es el director de Estudios Económicos de Cibanco y va a platicar con ustedes y conmigo sobre algunas expectativas de las principales variables que se nos pueden presentar en la economía mexicana en los próximos meses. Yo empezaría en forma muy breve diciendo lo más relevante que pasó en México y en el mundo. Y empezaría con México diciendo que empezamos la semana con un muy buen dato de inflación. Fue negativa la primera quincena del mes de abril, menos 0.35%, y esto trajo como consecuencia que la inflación acumulada bajara del 5.04, si no mal recuerdo, al 4.69. O sea, va en la dirección correcta para finalmente enero-diciembre poder llegar a una inflación del 4.0, 4.1, si no pasa nada grave en el segundo semestre del año. Yo creo que eso fue muy relevante. Y lo segundo fue, y vamos a platicar de ello un poco después, que el precio amaneció desde el lunes presionado, que es un fenómeno que había empezado, si no mal recuerdo, el jueves de la semana pasada, y llegó a tocar arriba de 19 y finalmente está cerrando la semana muy por ahí. Vamos a tratar de explicar las causas de esto. En los Estados Unidos también hubo buenas noticias. La economía norteamericana sigue creciendo en forma muy robusta. Los analistas más importantes piensan que está creciendo alrededor del 3%, que es una cifra que no se veía pues desde hace 15 o 20 años. Esto está fortaleciendo mucho a los Estados Unidos, es parte del fortalecimiento de su propia moneda. Lo vimos el jueves, salen los datos de ayuda para desempleo y salen 30,000 solicitudes menos que las que se esperaban. En fin, las cosas van saliendo bien. Y en Europa la economía sigue creciendo conforme a lo programado. Sin embargo, el primer trimestre parece ser que sí disminuyó un poquito su ritmo de crecimiento. Muchos lo atribuyen a problemas de carácter climatológico, que como todos recordamos sí se presentaron. Hacía mucho que no nevaba en Madrid, en París, en Roma, y vimos grandes nevadas por ahí del mes de febrero. Pero bueno, la verdad es que sí se espera que pudieran crecer al 1.3, 1.4%, lo cual, bueno, pues no es malo para ese continente donde no crece la población. Pero dicho esto, Jorge, y entrando al tema, yo me gustaría que me ayudaras a analizar para nuestra audiencia 3 variables, ¿no? Primero, el tipo de cambio. ¿Qué podemos esperar? ¿Por qué se subió de... ¿Te acuerdas? Hace 10 días o menos estábamos en 17.96, llegó a tocar, y de repente en esta semana que está terminando, bueno, pues llegó a tocar hasta los 19 pesos, ¿no? ¿Qué pasó? Es algo que no es fácil de explicar. Luego, ¿qué esperamos de la inflación? ¿Creemos que es definitiva esta tendencia o no? Y por último, que es clave sobre todo para todos los mexicanos, es qué podemos esperar de las tasas de interés, ¿no? Las tasas de interés han subido dramáticamente en los últimos años. Ya están la tasa de referencia al 7,5%, y entonces dice uno, oye, ¿para dónde van? ¿Nos vamos a ir al 8, al 8,5, o vamos a regresar al 6, ¿no? ¿Cómo sientes el tema del tipo de cambio? ¿Son factores internos, factores externos? ¿A qué lo atribuyes? Buenas noches, Manuel. Contento de volver a platicar contigo. Gracias. Sí, el fenómeno del tipo de cambio es muy interesante. Se ha visto muy sensible a muchos fenómenos externos e internos. Entonces, cualquier noticia que se vaya de un lado u otro tiene un efecto fuerte sobre el peso mexicano. Al principio de año observamos, a sorpresa de todos, que el dólar en general
se fue depreciando con la mayoría de las monedas. Las políticas de Trump, la diversificación de los inversionistas a todo el mundo por buenas perspectivas económicas globales, explicaban esto. Digo sorpresa porque uno hubiera pensado que con la política fiscal que aceptó Estados Unidos entrara mucho dinero al país, pero al principio no fue así. Entonces esto le ayudó a la moneda mexicana a recuperarse, además de un muy buen optimismo o un optimismo renovado sobre una renegociación del Telecán, nos ayudó a acercarnos a los 18 pesos por dólar. Ahora bien, poco a poco nos vamos pegando al proceso electoral. Tienes razón, porque cerramos en 19.90. 19. Y entonces en enero empezó a mejorar la cotización del peso, claro. Sí, 19.67 fue el cierre, exacto. Luego, normalmente, cada proceso electoral, los inversionistas tienden a tomar posiciones de riesgo, los cambios les preocupan un poco, y en todos los procesos electorales, los últimos 3, siempre el tipo de cambio se presiona previo a las elecciones. Compran dólares. Compran dólares, se cubren. Y luego ya ven qué pasa después. Esto es normal. Entonces ya sabíamos que conforme nos íbamos acercando a las elecciones, esto iba a generar cierta movimiento en el tipo de cambio. Además, el inversionista con este optimismo está esperando el momento de hacerlo. Bueno, esto pasó la semana pasada. La semana pasada se revirtió esta tendencia de depreciación del dólar en términos generales. Vimos una mayor confianza de que no iba a haber una guerra comercial con China, por lo menos ahorita, de que la situación con Corea se tranquiliza. Como dices, que Estados Unidos da muy buenos reportes económicos, que la inflación en Estados Unidos también repunta por lo mismo, y entonces las tasas de interés empiezan a repuntar. Y entonces se vuelve atractivo otra vez comprar dólares, y muchos inversionistas regresaron parte de sus portafolios a dólares y aprovecharon en monedas como la nuestra, pues también tomar posiciones. Y se fortaleció el dólar contra todas las monedas, contra el euro, contra el yen, bueno, contra el peso mexicano, el peso colombiano, el real brasileño. O sea, fue un fenómeno generalizado donde el rendimiento de los bonos a largo plazo de Estados Unidos, pues tocaron esa cifra mágica del 3%, ¿no? Lo cual le preocupa a todo el mundo, y entonces eso, pues evidentemente indica que las tasas de interés sí van para arriba en Estados Unidos, ¿no? En eso no hay duda. Es un proceso de normalización. Hace un año pensábamos que la normalización de las tasas de interés en Estados Unidos a lo mejor llegaba al 3%, pero ahora ya pensamos que puede ser incluso que puedan llegar hasta el 4% en los siguientes años. Entonces, esto el mercado lo está incorporando en sus decisiones y está cambiando sus portafolios al dólar. Ahora, hay monedas como la nuestra que está muy sensible por estos fenómenos que estoy diciendo locales, que hacen que quizá el comportamiento o la depreciación que observamos la semana pasada pues sea más fuerte que otras monedas. ¿Tú te atreverías a decir que lo que sufrió el peso en los últimos 8 o 10 días es más producto de este fenómeno de tasas de interés que algo de carácter interno? Sí, lo que provocó, lo que detonó la depreciación es un fenómeno externo, y como decíamos, estamos un poco sensibles porque el inversionista sí está esperando una noticia para comprar dólares por el tema interno, entonces a lo mejor lo exacerbó. Muy rápido. ¿Tú crees que está descontado el tema electoral en tipo de cambio? ¿O si ganara López Obrador, que ya hemos platicado abiertamente que no es el favorito de los mercados por su posición en contra de inversiones productivas, en contra de la reforma energética, en contra del aeropuerto, etcétera, etcétera, ¿tú crees que el peso sufriría más? Sí, yo creo que todavía no está completamente descontado. Recordamos, los niveles que estamos observando ahorita son niveles que observamos en febrero y marzo. O sea, no hay más que los 19. O sea, que si ganara se podría poner peor. Es muy probable que sobre todo ahorita, por ejemplo, la semana que entra, a lo mejor vemos una recuperación de la moneda si es que se oye una noticia positiva del Telecán. A lo mejor nos vamos un poquito más, pero acercándonos a junio, creemos que la mesa está puesta para un escenario especulativo para los mercados, creemos, y muy rápidamente podría ver los fenómenos que vimos la semana pasada, lo podemos ver en junio, quizás superar los $20 por Y luego, muy rápido, dos temas que van juntos. ¿Qué esperas de la inflación? ¿Crees que pudiera llegar al 4% como
como es la meta que tiene Banco de México? Bueno, los reportes han sido buenos y no solamente han sido positivos, sino han sido mejores a lo que esperábamos. Se está recuperando los rubros que más nos importaban, que eran las mercancías, los que más se afectaron el año pasado. Hemos visto muy buenos reportes. Entonces sí hay condiciones para acercarnos a la inflación hacia el 4% o incluso, no sé, hacia finales o principios del próximo año, romper este 4%, que es la meta. Siempre y cuando no pasara nada grave en el segundo semestre. El problema es que si decimos que a lo mejor el inversionista se pueda poner nervioso y provocar que el tipo de cambio suba a ciertos niveles, esto sí podría mover un poco la expectativa de inflación para el segundo semestre. Y me lleva al último tema que quería tocar, las tasas de interés. ¿Tú crees que el Banco de México se va a quedar con el 7,5 como tasa de referencia a lo largo de todo lo que resta del año? No, bueno, Banco de México se adelantó al aumento de tasas de la Reserva Federal, tiene un colchón suficiente para ser atractivos con ellos. Podríamos pensar que no necesita aumentar más tasas de interés. Incluso aumentó tanto que el mismo mercado dice que bajo condiciones normales podríamos incluso bajar un poco. Pero efectivamente los riesgos están presentes, tiene que vivirlos, y hasta no pasar la etapa electoral, el Banco de México va a ser muy cauto en decir, dejo abierta la posibilidad de, si el tipo de cambio se me sube, si me cambian las expectativas de inflación, a lo mejor le tengo que ayudar un poco con un aumento adicional en las tasas de interés, ¿no? A pesar de que todos sabemos que la Reserva Federal va a subir 2 veces más la tasa, hoy está en 1.75, ¿no? Correcto. Y si sube 2 veces más, llegaría esta a 2.25. ¿Tú crees que con todo y ese incremento de parte de la Reserva Federal, México se quedaría con su 7,5? Sí, la expectativa de 2 alzas más para la tasa de la Reserva Federal aguanta al Banco de México quedarse sin movimientos adicionales. Porque el colchón es muy grande, Porque ¿no? Era de 2 puntos hace 2 años y medio y hoy es de 5,5 puntos, ¿no? Son 2 fenómenos que tienen a favor de las tasas de interés en México. Hay mucha diferencia entre tasas contra Estados Unidos y la tasa real, o sea, comparada con la inflación. Si la inflación sigue bajando, pues tiene también un colchón para aguantar. Ok, ahora sería prudente decirle al inversionista, pero cuidado, ¿no? Cuidado. Porque se puede voltear esta tendencia en cualquier momento si algo no sale bien. Sí, la economía trae buenos números, está optimista, pero los riesgos siguen, los riesgos que nos preocupaban desde el principio de año, ahí siguen. No hemos pasado las elecciones, no se ha firmado el Telecán. Entonces, hasta no vivirlos hay que tener cuidado, hay que ser cautos. Bueno, pues esto es lo que queríamos platicar con ustedes, Jorge. Muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a ustedes por estar con nosotros este domingo en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos el próximo domingo. Gracias.